Hola, hola, sean bienvenidos al taller Tres Culturas Grandeza de México. Sesión 3. La llegada de los europeos y la conquista, la era colonial y su literatura. A continuación te daré una breve lectura del libro Los mexicas, los indígenas de Mesoamérica 2, libro que podrás encontrar en el acervo de tu biblioteca, y un video para reforzar esta sesión. Tenochtitlán era inmensamente rico, muy poderoso, respetado y temido gracias a la obra del gran Tlacaelec. Después de él, ninguno de los Igualcoas que ocuparon el cargo llegó a ser tan notable, ninguno llegó a dar tanto a México. A México Tenochtitlán llegaron noticias extrañas y poco alentadoras. En las costas del oriente aparecieron unas casas que flotaban sobre el agua. En ellas venían hombres que vestían ropajes que brillaban con los rayos del sol. La presencia de aquellos hombres nunca vistos en estas regiones sembró muchas inquietudes entre los mexicas y principalmente en su gobernante, Moctezuma Xocoyotzin. Cuando se supo que venían en nombre de un señor que gobernaba tierras lejanas, Moctezuma creyó que era el mismísimo Quetzalcóatl quien los enviaba. El ejército de los extraños llegó hasta México Tenochtitlán. Ahí fueron recibidos por Moctezuma con grandes ceremonias y llenaron de asombro a los habitantes de la ciudad. Corría el mes de noviembre de 1519, año 1 caña en el calendario mexica. Era el principio del fin. Hijo de Martín Cortés y de Catalina Pizarro Altamirano, Hernán Cortés nació en Medellín en 1485. Durante su juventud estudió durante 2 años en Salamanca, ciudad en la que obtuvo una formación en leyes que le fue muy útil durante toda su vida. Sin terminar sus estudios, regresó al seno familiar, donde permaneció poco tiempo. Pronto dejó el ambiente familiar para dar el salto al nuevo mundo. En el Caribe hizo valer sus habilidades y observó de qué modo se desenvolvían los hombres ávidos de fortuna y fama mientras acrecentaba su hacienda esperando su momento. Hombre de prestigio, Cortés llamó la atención de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, que le confió una expedición con la que trataba de reponerse de los reveses sufridos por Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. De Cuba salieron alrededor de 550 soldados, entre ellos 32 ballesteros y 13 escopeteros. Al ejército han de sumarse 200 indios y algunos esclavos negros, junto a cierto número de indias de servicio. A bordo de los navíos viajaron 10 cañones de bronce, 4 falconetes y 16 caballos. En aquel contingente se había incorporado un importante número de participantes en las 2 expediciones, hombres descontentos que en las playas de Veracruz dieron a Cortés el respaldo para fundar un cabildo y enviar desde allí documentos y joyas al rey Carlos I. La ruptura con Cuba se había consumado para dar comienzo a la incursión en el imperio dominado por Moctezuma, cuyos emisarios tomaron contacto con los barbudos de inmediato. En el litoral se produjo la primera batalla, la de Centla, en la que algunos creyeron ver al apóstol Santiago combatiendo del lado cristiano. También allí Cortés mandó barrenar y desmantelar la mayor parte de su flota para impedir que la facción que quería regresar a Cuba pudiera hacerlo. Con el paso del tiempo, a aquella trascendental decisión se le añadieron las llamas que completan la imagen mítica de Cortés quemando sus naves. Desde la costa, los españoles penetraron y comenzaron a establecer alianzas con los pueblos tributarios de Tenochtitlán. La primera de ellas se hizo con Zempoala. Sin embargo, la decisiva fue la que sellaron con los mayores enemigos de los mexicas, los tlaxcaltecas, principales aliados de los españoles durante la conquista. Mientras todo esto ocurría, Moctezuma alternaba ofrendas con las que trataba de disuadir a aquellos hombres de entrar en su ciudad con estrategias bélicas. En la ciudad sagrada de Cholula, el emperador había previsto acabar con los españoles. Cortés, viendo las señales de una posible emboscada, se adelantó e hizo un baño de sangre entre la nobleza cholulteca. La conmoción de aquella matanza allanó el camino de los castellanos, que cruzaron entre volcanes y se dirigieron a la capital del imperio, donde fueron recibidos fastuosamente. La ciudad lacustre de Tenochtitlán les impresionó hondamente. Era tan bella como peligrosa, pues la isla, dentro de un lago comunicado por calzadas interrumpidas por puentes levadizos, permitía dejar aislados a sus visitantes. Temerosos de ello, los españoles secuestraron a Moctezuma, que ya había atacado a los blancos en su retaguardia. Durante meses, Cortés y Moctezuma convivieron dentro del palacio de Axayácatl.
Sin embargo, aquella calma quedó rota con la llegada a la costa de los hombres de Velázquez, encabezados por Pánfilo de Narváez. Aquellos españoles pronto establecieron pactos con Moctezuma, que seguía conservando mucho de su poder. Era preciso neutralizar a aquellos españoles que amenazaban lo logrado hasta ese momento, por lo que Cortés abandonó la ciudad dejando en ella a Pedro de Alvarado. La victoria cayó con facilidad del lado extremeño, que usó de toda su astucia para desactivar a Narváez. Con muchos de los soldados de este incorporados a su tropa, Cortés no tuvo tiempo para paladear su victoria, pues en la capital, Alvarado, temiendo un ataque, había masacrado a la nobleza mexica. A partir de entonces, la calma abandonó a los españoles, que se vieron asediados en su palacio. De nada sirvió hacer salir a Moctezuma a la azotea para amansar a sus súbditos. El emperador, que había perdido su poder, fue abatido de una pedrada. Muerto Moctezuma, Cortés dispuso la huida de la ciudad, que se produjo durante la que pasó a la historia como la Noche Triste. En ella, gran parte del ejército español y de los aliados tlaxcaltecas murieron en los pasos de la calzada de Tacuba a manos de los mexicas. Golpeados por aquel revés, los españoles fueron capaces de vencer en la batalla de Otumba y de regresar a Tlaxcala, donde fueron atendidos. Un factor añadido, una epidemia para la que los naturales no tenían defensas, comenzó a propagarse. En Tlaxcala, Cortés diseñó un contragolpe anfibio. Allí dio orden de confeccionar unos bergantines que debían navegar por la laguna en apoyo de la infantería y la caballería. Así se hizo. Bajo las órdenes de Martín López, se cortó la madera y se elaboraron las piezas que, a hombros de los indios, se llevaron a la orilla del lago Texcoco, donde se armaron los bergantines. La ofensiva final sobre Tenochtitlán combinó las acciones en las calzadas con el apoyo de aquellos barcos para los que las canoas no eran rival. Poco a poco el ejército español, aumentado por un creciente número de aliados, fue encerrando a los bravos mexicas, que fueron capaces de hacer mucho daño antes de su rendición, causada en gran medida por el desabastecimiento y las enfermedades. El 13 de agosto de 1521, después de más de 2 meses de asedio en los que la ciudad quedó arrasada, el último emperador, Cuauhtémoc, fue apresado mientras trataba de huir a bordo de una canoa. Actividad de escritura. En la siguiente página de tu códice escribe Sesión 3, la llegada de los europeos y la conquista. Y escribirás las consecuencias que esto trajo consigo al territorio. Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza nació en Tasco, Nueva España, en el año 1580 y murió en Madrid en 1639. Fue un autor dramático. Es considerado como uno de los más grandes del siglo de oro del teatro español. De sus primeras obras destacaron 2, Los favores del mundo y Las paredes oyen, las cuales le abrieron las puertas al mundo literario. Que la plática se ponga interesante, jocosa y estimulante. Dicharacherías. Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poeta mexicana, fue una niña inquieta, curiosa y muy inteligente. Nació en Nepantla el 12 de noviembre de 1651 y vivió en la hacienda de Panoaya en el municipio de Amecameca, Estado de México. En ese lugar, la pequeña Juana Ramírez de Asbaje corría por los jardines y jugaba en el patio, en las grandes estancias y en el campo. Nací, escribió en un poema, donde los rayos solares me mirasen de hito en hito. Pero lo que más llamaba la atención de Juana era la biblioteca que su abuelo materno tenía en la hacienda, por lo que pasaba largo tiempo entre los anaqueles de libros, primero hojeando y muy pronto leyendo. Sí, porque a los 3 años de edad ya sabía cómo hacerlo. Esto es increíble si tomamos en cuenta que su propia madre no sabía leer. A los 8 años compuso su primer poema y ganó un concurso local. Entusiasmada, le pedía todo el tiempo a su mamá que la vistiera de hombre para poder ir a la universidad, pues en aquella época las mujeres no se les permitía estudiar. Y es que todo le daba curiosidad. Un día, cuenta ella misma, vio cómo 2 niñas jugaban al trompo y al observar, empezó a preguntarse por la línea circular que dibujaba el juguete y el impulso ya independiente de la fuerza que había causado su girar. El ansia de saber de la niña Juana era tan poderosa que llegó incluso a imponerse sanciones si no aprendía correctamente las materias que quería conocer. Dejaba de comer lo que más le gustaba, por ejemplo, o más tarde,
Cuando ya vivía en la Ciudad de México con un tío suyo, se cortaba el pelo y no salía de su estudio hasta que no le hubiera crecido de nuevo, pues como ella misma decía, no me parecía razón suficiente que estuviese vestida de cabellos, cabeza tan desnuda de noticias, que era más apetecible adorno. Y en efecto, su empeño dio resultado. Cuentan que aprendió latín en 20 lecciones y muy pronto ya era conocida en la corte del virreinato como un prodigio de conocimiento. Lo que más le interesaba eran la música, la ciencia, la literatura y el arte, y tan profundo era su saber que un día la invitaron a discutir sobre diversos temas con 40 sabios de la ciudad, a quienes dejó perplejos por sus respuestas siempre atinadas y lúcidas. Por ese entonces, Juana era dama de compañía de la virreina. Cuando tenía alrededor de 16 años, decidió hacerse monja para poder dedicar su vida al estudio en paz y tranquilidad y escribir poesía, su gran pasión que la hizo mundialmente famosa. Fue entonces que ingresó al convento de San Jerónimo en el centro de la Ciudad de México, en donde adoptó el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí vivió hasta su muerte, el 17 de abril de 1695, a los 43 años de edad, rodeada de saber y poesía. Sabemos que en su celda, cuenta Octavio Paz, se acumulaban libros, instrumentos musicales, aparatos científicos, cuadros. La obra de Sor Juana es rica y variada, interesante, profunda, divertida y curiosa. Hay muchas publicaciones a tu alcance para que conozcas más sobre la vida y arte de esta gran escritora, una de las más importantes de la lengua española. En la siguiente página de tu códice, escribe las reflexiones sobre estos personajes que te compartimos. Comparte con nosotros tu trabajo, nos encantará verlo, enviarlo por Messenger o etiquétanos. Esto ha sido todo por esta sesión, nos vemos en la siguiente. Adiós.